3. Reciban todo un cordial saludo de nuestra parte. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, del recinto universitario Rubén Darío, de la Facultad de Ciencias Médicas, cursando el 4º año de la carrera de Medicina. En esta ocasión les traemos nuestro trabajo final de la asignatura de Salud Ocupacional, titulado Factores de riesgo laborales en los trabajadores de carpintería de la UNAM Managua, recinto universitario Rubén Darío, durante el periodo de marzo a junio 2021, bajo la tutoría del doctor Orlando Delgado Cortés. Procedemos. Los talleres de carpintería presentan numerosos riesgos para la salud y la seguridad que son muy comunes en este tipo de industria en general. La industria maderera es una de las más importantes en todo el mundo. La madera es utilizada por los carpinteros como un arte que lo materializan a través de tallar y unir trozos de maderas con herramientas especiales para la fabricación de muebles. Tal es el ejemplo del taller de carpintería de UNAM Managua, el recinto universitario Rubén Darío, ubicado en la capital de Managua. La asesoría en salud ocupacional es de capital importancia en toda empresa o lugar donde se elabora. Indicaciones que pueden brindar los conocimientos sobre ergonomía y prevención de los factores de riesgo que pueden llegar a incidir en los trabajadores. Como justificación tenemos, los trabajadores del área carpintería están expuestos a accidentes laborales, ocasionados por las máquinas o herramientas utilizadas para el desarrollo de su trabajo en el taller, entre las cuales están las cepilladoras de madera, los serruchos, las sierras, el martillo, entre otros. Esta investigación tiene como finalidad el reconocer los riesgos laborales de los cuales están expuestos los trabajadores del área de carpintería, UNAM Managua, del recinto universitario Rubén Darío, a partir de los datos obtenidos, poder concientizar a través de este plan de intervención, tanto a empleados como empleadores, la importancia de las medidas de protección colectivas e individuales para disminuir los riesgos laborales. Como planteamiento de problema tenemos cuáles son los factores de riesgos laborales presentes en los trabajadores de carpintería de la UNAM Managua, de recinto universitario Rubén Darío, durante el periodo de marzo a junio del año 2021. Como objetivo general tenemos analizar los riesgos laborales a los que están expuestos y a las medidas de protección que utilizan los trabajadores del área de carpintería UNAM Managua, de recinto universitario Rubén Darío, durante el periodo de marzo a junio del año 2021. Como objetivo específico, número 1, tenemos determinar los riesgos ocupacionales a los que están expuestos los trabajadores. Como número 2, caracterizar sociodemográficamente a los trabajadores. Como número 3, proponer plan de intervención enfocado a disminuir el riesgo de accidentes laborales en los trabajadores del área de carpintería. El presente trabajo de investigación tiene los siguientes enfoques. Un enfoque cualitativo en el cual se interpretaron lo que son los fenómenos relacionados al significado que tiene para las personas implicadas por medio de la realización de entrevistas pasadas en su rutina y experiencias de trabajo con una evaluación constante debido a la información evaluada previamente. Un corte transversal
en el cual se observó y se analizó las variables acerca de los accidentes laborales en el área de carpintería de la UNAM Managua, recinto universitario Rubén Darío, en el periodo de marzo a junio del año 2021. Un enfoque descriptivo en el cual se caracterizó al objeto a partir de su comportamiento y el uso de equipo de protección personal en su área de trabajo. Para el universo y muestra se tomaron a los 17 trabajadores del área de carpintería del UNAM Managua, recinto universitario Rubén Darío, en el periodo de marzo a junio del año 2021. El tipo de muestreo que se utilizó es el no probabilístico, ya que este nos facilitó la realización de la investigación de los trabajadores de carpintería y nos permitió una recolección de datos de lo que es el lugar, la situación y contexto en estudio al documentar ciertas experiencias desempeñadas en su trabajo. Para los criterios de muestra se tomaron lo que es el tiempo, lo cual se basa en las actividades y en las actitudes en el campo de dicho trabajo, lo que también nos permitió recolectar información. En este caso, el periodo de marzo a junio del vigente año. Las personas, que el tipo de muestreo que se realizó fue por criterios demográficos. En este caso, por sus ocupaciones, que son estudiadas en su totalidad y en las cuales están involucrados los 17 trabajadores. También el lugar y el contexto. El lugar es el mismo espacio físico y el contexto es el mismo espacio social de los trabajadores. Para lo que es la fuente, el instrumento y la técnica de recolección de datos, tenemos el primario, que se basó en lo que fue la observación, en el cual realizamos visitas al lugar donde se desempeña el trabajo de los carpinteros y además obteniendo información para el análisis del lugar, sus condiciones y los riesgos laborales que implican las actividades realizadas, actitudes y la toma de evidencia fotográfica. Y la secundaria se basó en lo que es esta información recopilada por medio de entrevistas, libros y documentos de la web. Con respecto a lo que es el método de recolección de datos, se realizaron visitas al lugar de estudio para la observación de los participantes de la investigación y sus actividades laborales cotidianas. Realizamos unas cuantas preguntas abiertas y para obtener información sobre los procedimientos que se realizan en el área de carpintería del UNAM Managua. Para lo que es el procedimiento del análisis de la evaluación de los riesgos laborales, se utilizó lo que es el procedimiento técnico de higiene y seguridad del trabajo para la evaluación de riesgos en los centros de trabajo, el cual en base a la ley número 618, título 2, capítulo 1, artículo 18, numeral 4, brinda lo que es un instructivo o un instrumento técnico para evaluaciones de riesgos de los lugares de trabajo, para así garantizar las medidas preventivas necesarias de higiene y seguridad laboral a través de una posterior actuación mediante un plan de intervención. Pero, ¿en qué consiste el procedimiento técnico? El procedimiento técnico se basa en lo que es una evaluación de los riesgos. Primeramente, en donde vamos a tomar en cuenta lo que son cuestiones como el personal, la funcionabilidad de esto, las instalaciones, las materias primas y las maquinarias y equipos con que se realiza el trabajo en esta área a evaluar. Una vez que se identificaron los factores de riesgos laborales, se procede a describir los aspectos tales como la frecuencia de exposición a esto, así también como la probabilidad de que estos se presenten en el área de trabajo, que pueden ser habitual y esporádicamente. Y también se valora lo que es el conocimiento que tienen los trabajadores de dichos riesgos. Para este conjunto de factores de riesgos laborales, también se calcula lo que es su probabilidad, la severidad del daño que representan, así como también su estimación de riesgo. Según los resultados que se obtienen, este procedimiento está indicado a acciones a realizar y el tiempo en que se debe de indicar, dependiendo de su jerarquía. Estas se dividen en lo que son intolerables, importantes, moderados, tolerables o trivial. Estas acciones se encuentran dirigidas a lo que es disminuir o eliminar lo que son los factores de riesgos laborales y se describen mediante un plan de intervención.
Resultado. Dentro de la caracterización sociodemográfica de los trabajadores, tenemos sus edades representadas en la siguiente tabla. Sus elementos son rangos de edades que van desde los 25 hasta mayores de 55 años, el número de trabajadores en cada rango y el porcentaje que esto representa. Analizamos de esto que la mayoría de estudiados están comprendidos entre el rango de 35 a 40, de 36, a 45 años, lo cual representa el 41.1% del total de los 17 trabajadores, y que la minoría se encuentra en los rangos entre 46 a 55 años, donde solo hay un trabajador. La siguiente tabla corresponde a la escolaridad de los estudiados, que va desde la primaria incompleta hasta la universidad completa. La mayoría tienen sus estudios de secundaria incompletos, 9 de ellos, que representan el 52.9%, y solo un trabajador tiene estudios universitarios completos. A continuación, tenemos los principales factores de riesgo encontrados en la empresa estudiada. Caída al mismo nivel a causa de mala organización física de herramienta y material de trabajo, cortes durante la utilización de sierras, cintas, serrucho, entre otras herramientas, golpes por el vuelco de las piezas de madera que están apiladas desordenadamente, golpes durante el traslado de piezas de madera o herramientas, partículas hacia los ojos de los trabajadores, trastornos osteomioarticulares por sobreesfuerzo y posiciones forzadas durante la realización del trabajo, trastornos auditivos por el ruido provocado por la herramienta, intoxicación por contacto con sustancias químicas irritantes e incendios por la gran cantidad de madera en el lugar. La siguiente tabla de la derecha corresponde al cálculo de la probabilidad de que los factores de riesgo antes mencionados ocurran y causen algún daño en los trabajadores. A cada condición se le asignó un valor de 10 puntos si la respuesta es sí y si la respuesta es no, un 0. La sumatoria final nos dio como resultado un 60, lo que se analiza como que la probabilidad de que estos factores de riesgo ocurran y causen daño en los trabajadores es de 60 sobre 100. Y según las variables cualitativas, en la tabla de la izquierda, asignada a este rango va a corresponder la probabilidad media y significa que ocurrirán en algunas ocasiones. La severidad del daño, en nuestro estudio lo clasificamos en medio dañino, lo que significa que van a ocurrir quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas, amputaciones menores, lesiones múltiples, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos, intoxicaciones previsiblemente no mortales, enfermedades que lleven a la incapacidad menor, lesiones con bajas previstas en un intervalo superior a los 10 días. Para calcular la estimación de riesgo utilizamos los resultados de la probabilidad y de la severidad del daño. Como en nuestro estudio la probabilidad es media y la severidad del daño es media dañina, la estimación va a ser moderada. Como la estimación de riesgo para implementar medidas de prevención en nuestro estudio es moderada, se deben hacer esfuerzos para reducirlo aplicando medidas en un periodo determinado. Posterior a esto se establecerá con más precisión la probabilidad de daño para determinar la necesidad de mejora y medidas de control, si estos riesgos están asociados a consecuencias extremadamente dañinas. Recomendaciones. Una vez identificados los riesgos laborales del área de carpintería de la UNAM Managua, procedemos a proponer un plan de intervención que tiene como meta general realizar actividades enfocadas a disminuir estos riesgos de accidentes y enfermedades laborales en dichos trabajadores. El plan tiene como objetivo lo siguiente. 1. Advertir a los trabajadores los riesgos que podrían causar a su salud los factores de riesgo encontrados en su área de trabajo y labor que realizan. 2.
emplear un buen diseño ergonómico del lugar de trabajo. 3. Concientizar a los trabajadores el uso adecuado de los equipos de protección personal. Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, se realizaron actividades tales como charlas para comentar a los trabajadores los riesgos presentes en su lugar de trabajo. Se le brindaron recomendaciones generales del buen uso de los equipos de protección personal, así como las adecuadas posiciones para evitar trastornos osteomioarticulares. También se precisa de una necesaria organización y reordenamiento del lugar de trabajo, lo cual está grandemente ligado a la mayoría de factores de riesgos encontrados en este estudio. A continuación, en base a los riesgos identificados, se elaboró un plan de intervención, el cual consta de peligro identificado, medidas preventivas o acción requerida, responsables, insumos y tiempo de realización. En base al primer peligro identificado, están las caídas al mismo nivel por objetos regados en el suelo. Como medidas tenemos la destinación de al menos un día laboral para realizar la limpieza del lugar de trabajo, en donde se recolectarán los restos de madera que se encuentran regados en el piso y que puedan causar las caídas. Además, colocar recipientes para los desechos y su adecuado vaciamiento periódico. Y como responsables tenemos al jefe de taller de carpintería. En base a los insumos necesarios, los recipientes para basura, la escoba, los rastrillos, palas y martillos. El tiempo de realización aproximado es de un día. Como segundo peligro identificado, cortes durante la utilización de sierras, cintas, serrucho, entre otros. Como medida, la utilización adecuada de guantes de protección anticorte durante la utilización de este tipo de herramientas. Además, el uso de sistemas de fijación de piezas de madera mientras se trabaja. Como responsable, el jefe del taller, y como insumos, guantes protectores anticorte, herramientas para sujetar, guantes con empuñadura antivibración. Esto se realizará todas las veces que se emplee el uso de esta herramienta. Como tercer peligro identificado están los trastornos osteoarticulares por sobreesfuerzo. Como medida preventiva, tenemos la organización y limpieza del área de trabajo, la cual permitirá disminuir las posturas forzadas que se realizan al querer alcanzar algún objeto. Como segunda medida, posicionar las piezas y herramientas a una altura adecuada para evitar la flexión de la espalda repetidas veces y por mucho tiempo, además del uso de técnicas adecuadas de levantamiento o el empleo de herramientas con el sistema de disminución de vibraciones o guantes con empuñadura. Esto se deberá realizar todos los días. Y como cuarto peligro identificado sería la falta de educación y la falta de capacitación, en la cual esta se debe aplicar a todos los factores de riesgo. Y como medidas tenemos impartir una charla al jefe del taller y a sus trabajadores en donde se brinden recomendaciones para el mejoramiento de la organización del lugar de trabajo, así como también la práctica de posiciones adecuadas para evitar trastornos osteomioarticulares, donde se concientice respecto a la importancia del uso de equipos de protección. Como jefe de estas medidas somos nosotros, autores del estudio, y como insumos, el local, medios audiovisuales, herramientas para las demostraciones y lo que sería refrigerio. Y como tiempo aproximado sería de 1 a 2 horas. Conclusiones. Hemos mencionado y descrito cada uno de los factores de riesgo laborales presentes en el área de carpintería de la UNAM Managua, recinto universitario Rubén Darío. Encontrado durante la observación
en el periodo de marzo a junio del 2021. Dichos trabajadores cuentan con un lugar desordenado en donde existen los riesgos de caídas al mismo nivel y caídas de objetos sobre ellos. No utilizan los equipos de protección personal y realizan posiciones forzadas, entre otros actos y condiciones inseguras. Según nuestros resultados del estudio, los daños en los trabajadores ocurrirán en algunas ocasiones y la estimación del riesgo es moderada. Es importante tomar medidas para la disminución de estos riesgos, por lo cual propusimos el plan de intervención antes mencionado con actividades varias en las cuales, a través de charlas, cambios organizacionales del lugar de trabajo y disposición del jefe del taller y sus trabajadores, para poder ponerlos en práctica, esperamos se logre garantizar la higiene y seguridad y la seguridad laboral del personal del área de carpintería del UNAM Managua, recinto universitario Rubén Darío.